Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Como siempre, es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes una vez más y pues ya prácticamente finalizando las clases del periodo número 3. Esta es nuestra última clase y pues ya también están cerca de la última hora clase de todo el periodo, porque ahorita esta es la penúltima prácticamente. De ahí nos vamos a almorzar, la clase de las 2 y se acaban las clases. La otra semana, bueno, las otras 2 semanas se nos vienen los exámenes de periodo. Desde ya mis mejores deseos para ustedes, que obtengan buenos resultados y obviamente eso depende mucho de su preparación, ¿verdad? Y de su asistencia a las clases también. Yo siempre he sido de la idea que no es tanto un día antes o un momento antes del examen quererme aprender todo. Si usted se ha conectado a las clases y procura poner atención, tomar apuntes y estar realmente consciente de lo que su docente está explicando, pues no necesita después demasiado estrés aprendiéndose o estudiando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es prácticamente finalizar el contenido del realismo. Por esa razón, en la agenda hoy no tenemos presentación de contenido ni indicador de logro porque ya lo tenemos anotado. Usted ya tiene anotado en su cuaderno la parte del contenido y el indicador del logro de la primera parte, de la segunda, así que hoy solo es continuación prácticamente porque solo nos falta lo último, que es la doctrina del naturalismo y las reacciones contra el realismo. Entonces vamos a partir con la reflexión, que siempre la vamos a realizar como todas las clases, la lectura mecánica. Con la lectura mecánica, bueno, quiero ver quién me ayudó a leer la última vez. Si alguien me dice, creo que fue Emilia. Antier, Emilia. Sí, no fue ella. Sí, ¿verdad? Va, perfecto. Gracias, hija. Entonces, si me voy por la lista, le tocaría leer a Anelis. Entonces, Anelis, bueno, creo que sí tiene disponible el micro, ¿verdad? Para ayudarme a leer. Sí, señor. Sí, va, perfecto. Y entonces, cuando ya lleguemos a la parte de la lectura, tú me vas a ayudar. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer un fragmento de La chica que mandaba a los hombres por un tubo, que es la obra que se va a evaluar para el examen. Ya toda esta semana hemos estado leyendo esa obra. Obviamente no alcanzamos a terminar ni a avanzar demasiado que se diga por cuestión de tiempo, pero más o menos una idea ya tienen. Ya al final de la clase vamos a ver si hablamos un poco y quiero indagar quienes ya la terminaron de leer o quienes van avanzándola o quienes todavía no la han empezado. Hay tiempo porque la verdad es que se lee rápido. Tenemos hoy en la tarde, sábado, domingo y lunes, pero no deje todo para último momento. Luego continuamos el contenido, lo finalizamos y tendremos el espacio para preguntas y respuestas, una socialización si quieren de la obra, algunos ejercicios que les puedo plantear para hacer, para prepararse para su examen, así que espero que el tiempo nos alcance. La reflexión de hoy, vamos a centrarnos, a ir en lo más rápido que se pueda. Dice, elimina de tu vida todo aquello que te cause estrés y te quite la sonrisa. Es una frase que me gustó mucho, me llama la atención. Quizá el verbo, en este caso, elimina, es bastante radical, ¿verdad? Porque aunque quisiéramos a veces eliminar, de verdad, suprimir de raíz todas estas cosas que nos generan estrés y nos quitan la sonrisa, pues quizá no se puede, pero sí podemos procurar manejarlos, manejar las situaciones o quizá también organizar de alguna manera distinta aquellas cosas que nos pueden generar estrés. Hoy que vamos a semana de exámenes, acuérdense, y eso lo hemos dicho en reflexiones anteriores, la organización, la priorización de las cosas es importante. No deje todo para último momento y procure que aquellas cosas que usted sabe, porque usted se conoce mejor que nadie más, que lo atraen y que lo hacen procrastinar o que lo hacen perder su tiempo, pues procure disminuir un poco eso. No quiere decir que no va a tener distracción o que no va a tener ocio, claro que sí, si es que es un derecho de ustedes, ¿verdad? Que el fin de semana pueda descansar, que pueda ver tele, que pueda dormir, que pueda salir, siempre con cuidado, por supuesto, pero tampoco es que nos vamos a exceder. Entonces, todo aquello que le cause estrés, que usted sabe que en algún momento lo pone mal y le genera algún tipo de conflicto o que lo desestabiliza, pues entonces procure disminuirlo, procure agotar esas cosas y que no pase. Y luego, pues con lo que nos quita la sonrisa, también hay muchas cosas que a veces nos dejamos llevar por lo que otros nos digan, por alguna
situación. Ahora está muy de moda esto de las relaciones tóxicas, como decimos, incluso con compañeros, con amigos, con familia. Procuremos no dejarnos derribar o no dejarnos desanimar por nadie. Hay personas que lo único que quieren hacer es dañarnos, dañar nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, nuestras emociones, pero no lo permita porque al final si nosotros permitimos que el estrés y el desánimo nos ganen, entonces no vamos a poder ser felices. Y la idea es pues disfrutar cada día como si fuera el último y aprovechar de las bendiciones que Dios nos da. Así que recuerde, elimine o disminuya aquellas cosas que sabe que lo estresan y aquellas cosas que sabe usted que le quitan la sonrisa y de esa manera pues va a ser mucho más feliz, va a estar mucho más tranquilo. Ahora pasamos a la lectura mecánica. Vamos a leer solo este fragmento, justo lo que estamos viendo ahorita, así que Annelise, si me haces el favor. Ok, señor. Bien. No tenía pues con quién compartir lo que sentía, lo que me estaba pasando, ni dentro ni fuera del hogar. La cosa es que llegamos a Portales del Sol. No quiero entrar en mucho detalle sobre cómo es la colonia, porque vos seguramente ya la conoces. Una colonia de clase media en la capital de Guatemala, con casas de 10 por 20 metros, todas iguales, etc. Pero sí toma en cuenta que ha cambiado mucho con el paso de los años. En aquel entonces no estaba cerrada con portón ni garita para empezar. Además, las casas no estaban cercadas por muros con alambres electrificados en la parte superior, pero la percepción de inseguridad era menor y la de confianza entre los vecinos mayor. Pasa que la guerra se peleaba más que todo en el interior del país y que en la capital estaba como aislada de los acontecimientos, pese a que por supuesto se dieron algunos incidentes. De hecho, tal vez te cause sorpresa que te diga que los de mi generación no sabíamos que había que había una guerra. Nos vinimos a enterar de esto a finales de 1996, cuando se firmó la paz. Recuerdo las caras de asombro de mis amigos y amigas, la misma que yo hacía de seguro, cuando nos dijeron que se les estaba poniendo fin a 36 años de guerra civil. Guerra, decíamos nosotros, y hubo guerra aquí pues. Pero lo cierto es que en 1982 los adolescentes capitalinos de las clases medias ignorábamos lo que pasaba en el país. Nuestras vidas se desarrollaban en esas burbujas que eran las colonias, donde nuestras preocupaciones se resumían a malas notas en el cole y, como en mi caso particular, a malas relaciones con personas de mi edad. Y las casas, como te decía, no estaban cerradas ni protegidas como ahora. Casi todas venían verjas de malla baja que permitían ver las construcciones desde la calle. Recuerdo también que había menos gente, menos carros y muchos más árboles. Muy bien, perfecto, Annelise. Gracias, hija, por ayudarnos con la última lectura del periodo. Y prácticamente seguimos con la secuencia o seguimos con la introducción de la obra donde Nicolás nos está contando qué fue lo que ha sucedido, o más o menos empieza contando qué es lo que le ha pasado y es que se ha mudado de lugar a vivir, ¿verdad? Vivía en un lugar y se ha ido a otro que se llama Portales del Sol. Entonces, en ese lugar donde va a pasar muchas aventuras, muchas situaciones quizás hasta cierto punto desagradables y que algún joven o algún adolescente, bueno, así como ustedes, en algún momento se puede sentir identificado. Y la forma en la que aborda la temática, como ya lo habíamos mencionado antes, que se dirige a un voz, lo hace mucho más impersonal y lo hace mucho más fácil de ir comprendiendo, ¿verdad? Porque nosotros así hablamos también. Entonces, no genera mayor complicación. Entonces, espero que por lo menos esta parte que hemos leído en las lecturas mecánicas, pues que la hayan ido entendiendo y que también, si alguien ya lo había leído, pues mejor, solo es un repasito, nada más, es un mini recordatorio. Ahora sí, vamos con continuación del realismo. ¿Qué vamos a ver ahora? Ya prácticamente son las dos últimas cositas, el naturalismo y las reacciones contra el realismo. Ahora definitivamente el tiempo sí va a alcanzar porque no es demasiado. Vamos a partir con el naturalismo. Yo sé que ustedes tienen a la mano el libro de texto, entonces necesito que todos
Busquen la página 175, por favor. Haciendo una recapitulación y para que sepan qué es lo que tienen que leer del libro para el examen, por si alguien le quiere poner un post-it o anotarlo, si no lo ha anotado, aunque lo he venido diciendo, desde la página 170 empieza el realismo. Entonces tiene que leer y estudiar la 170, la 171, la 172, la 173, 74, 75 y 76. De la 70 a la 76, 170 a la 176. Ya hemos abordado de esas 6 páginas las primeras 4, así que solo nos falta ver los últimos detalles. Y para eso vamos a partir con la doctrina del naturalismo. Y el primer párrafo nos dice, las teorías de Darwin, las leyes de la herencia de Mendel y los avances de la medicina influyeron en la evolución del realismo en las últimas décadas del siglo XIX hacia una nueva corriente literaria, el naturalismo. Sus principales representantes fueron en Francia, Émile Zola y Guy de Maupassant. Luego tenemos en España Emilia Pardo Bazán. Luego tenemos a Vicente Blasco Ibáñez. Luego tenemos en Rusia Anton Chekhov. Luego tenemos más autores. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo quiero que ustedes observen o lo que yo quiero que se fijen es que tenemos en el libro la introducción del naturalismo, las características del naturalismo, ahí están las viñetitas, observen los puntitos, y tenemos al final un ejemplo, una muestra. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es explicarles en qué consistió el naturalismo y cuáles fueron las características específicas, que es lo que yo he resumido o lo que yo he sacado en estas mini informes o mini características de todo lo que está en esa página. Cuando nosotros hablamos del realismo, que es el movimiento literario grande que hemos estado estudiando, ya vimos las características, no las vamos a volver a repetir, pero resulta que los avances científicos que hemos venido mencionando desde la parte inicial del tema, desde la introducción del tema, empezó a acentuarse mucho más la parte de la genética, las leyes de la herencia, estudios científicos, se acentúan mucho más, se vuelven más importantes y tienen mucha mayor relevancia. Entonces, tomando en cuenta estos estudios científicos de la realidad, surge dentro del realismo una corriente que se llamó el naturalismo. O sea que yo digo que el realismo es el movimiento grandote, ¿sí? El macro. Y dentro del realismo aparece una corriente o una vertiente que se llamó naturalismo. ¿Qué pretendía o qué quería hacer el naturalismo? La primera o el primer objetivo y quizá el fundamental es analizar de forma científica los aspectos más turbios de la sociedad. Quiere decir que sí tiene o que sí cumple las características del realismo, que es reflejar de manera objetiva la realidad, que es representar descripciones minuciosas de los personajes, los lugares, recrear el habla de los personajes, utilizar personajes comunes y corrientes, artesanos, prostitutas, campesinos, qué sé yo, pero a eso se le agrega que ellos querían analizar de forma científica, o sea que la parte de la ciencia iba a estar mucho más específica o mucho más centrada en el naturalismo. Las leyes de la herencia, por ejemplo, de qué manera influye los genes o de qué manera influye el origen de una persona en su comportamiento, en su forma de ser, en su personalidad. Entonces, esta situación o este objetivo es el primordial. Además de eso, otra de las características fundamentales es intensificar los rasgos del realismo. ¿Qué significa intensificar? Hacerlos más grandes, hacerlos mayores. Si en el realismo yo tenía un nivel de objetividad y de descripción del 100%, ¿verdad? Que es el ideal. Entonces, en el naturalismo yo tengo el 120%. ¿Por qué? Porque yo voy a intensificar y voy a decir ciertas cosas o ciertas situaciones que el realismo por sí solo no dice. ¿Qué más? Demostrar que la conducta humana está determinada por la herencia genética, la fisiología o el funcionamiento del cuerpo y las situaciones sociales. O sea que, como les decía hace una parte o hace un momento, que la ciencia como que se inmiscuye
inmiscuye o se mete un poco más en el naturalismo. ¿Por qué? Porque en los seres humanos tenemos un comportamiento, sí tenemos una conducta, una forma de ser y todos somos diferentes. No podemos pretender que todos seamos iguales, pero esta forma de ser de nosotros está determinada por muchas cosas relacionadas a la ciencia. La genética, por ejemplo, vaya, ¿cómo es la frase que cuando nace un niño y se va formando, van diciendo, no, es que se parece a su mamá o se parece al papá, o en este comportamiento se parece a la mamá y en este al papá, o en este al abuelo, o en este al tío, y un montón de parecidos que nos empiezan a sacar. ¿Por qué nos sacan ese parecido? ¿O por qué, o en qué se basan? Porque obviamente en la genética, en los genes, en la sangre, llevamos esos patrones, llevamos esos comportamientos. La fisiología, la parte humana, la parte física, la parte de las descripciones o de los rasgos. Ah, es que la nariz de fulanito se parece a la de tal, o es que los ojos de no sé quién son así y son allá, o es que la frente de aquí y allá, o es que usa lentes y los otros no usan lentes porque tienen... Entonces, esas cosas o esos detalles un poco más orientados a la ciencia y a la descripción del funcionamiento de las personas en tanto a su parte física y psicológica, tiene que ver también con la genética, con la parte hereditaria y también con la parte social. O sea que, de alguna manera, también la sociedad, el contexto con quienes nos rodeamos, también nos influye en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento. Bien, nos vamos a centrar, voy a explicar. Si tomo como base Marianela, que en algunos casos Marianela la ubican como naturalista, no del todo, pero sí hay algunos rasgos. ¿Cómo era la forma de ser de Marianela? Pues era una muchacha que era bastante con su autoestima muy baja, ella se consideraba que no servía para nada, no tenía mayor apego o mayor cariño por parte de personas hacia ella, más que en teoría de Pablo, o de Celipín o de Golfín, que eran los que en algún momento, o Florentina, que en algún momento la pudieron tratar bien. Sin embargo, su vida, su infancia había sido muy difícil. Entonces, esa forma de ser o de comportarse estaba muy marcada por la forma en la que la había tratado la familia con la que vivía, la forma en la que la habían hecho sentir mal o peor que una mascota hasta cierto punto. La parte fisiológica describe cómo era Marianela, sí, nos dice que era fea y lo dice claramente. Ahora, ¿y eso por qué fue? Quizás ella no era muy agraciada, pero para terminar el paquete, el papá la bota, se cae, se golpea la cara, le queda toda desfigurada. Entonces, estas descripciones o estos elementos que nos van diciendo las cosas específicas, pero que hay una razón de ser, es lo que hace el naturalismo. Ahora, lo que más hace el naturalismo es representar de forma extrema, cruda o incluso desagradable la realidad del momento. O sea que si hay algo que se va a reflejar y que es algo grotesco y que alguien puede decir, no, en realidad me escandalizo, no me gustan estas cosas, eso es el naturalismo. Quizás en Marianela se puede observar en algunas cosas o en algunos elementos, por ejemplo, esa en la que se cae, que el papá la deja caer, la bota, se golpea en unas piedras y queda toda desfigurada. Eso puede ser extremo, puede ser naturalista porque pudo ser un poco más sutil o que no pasara eso, pues, o sea, que la niña no fuera muy linda, pero tampoco describirla así como tal. Ahora, me viene a la mente en esta característica, hay una obra que ustedes van a leer en segundo que se llama Huasipungo. Esa es una obra realista, naturalista, porque refleja situaciones, por ejemplo, hay una parte en la que dice que había un personaje que tenía una herida y esa herida se la había infectado y en esa parte de la misma infección y de lo feo que tenía, pues tenía incluso hasta gusanos. Imagínense que había pus, había gusanos, había... Esa herida la tenía horrible, era en su pie porque se la hizo con un hacha. Entonces resulta que lo llevan al personaje que era un campesino, que era un pobre, no tenía acceso para ir a un médico y mire, lléveme al hospital y que me curen, porque si no ni siquiera le hubiera pasado eso. Y resulta ser que el curandero, el que le iba a resolver el asunto, lo primero que hace es con su boca succionar la herida y obviamente absorber o chupar, se lo decimos en buen salvadoreño,
esa parte podrida, esa parte sucia, esos gusanos, y obviamente escupen, ¿verdad? Pero esa parte extrema, cruda y desagradable de la forma de curar a este personaje que se llama Andrés Chiliquinga es totalmente horrible. O sea, el leer eso, cuando alguien en su sano juicio lo lee, cualquiera hasta siente que vomita con solo imaginárselo, porque no es lo normal, o sea, no es lo convencional, y aparte de eso que la literatura realista como tal quizá no lo hubiese descrito tan explícitamente, pero el naturalismo sí lo hace. Lo hace de manera extrema, lo hace de manera cruda, succionar una herida con el montón de gusanos y toda podrida, llena de pus y cosas, no cualquiera lo hace. De hecho, póngase a pensar, ¿usted lo haría? Y respóndase usted solito. Yo digo que no, o depende de quién sea. Alguien diría, no, depende de quién sea. O mejor lo llevo a un hospital, o mejor le echo alcohol, o mejor lo limpio. Y si no tiene esos recursos, ¿qué pasa? Que era lo que le pasaba al personaje porque era pobre. Entonces, son situaciones bien extremas. En conclusión, el naturalismo es extremo, es el realismo acentuado en su máxima expresión. Presenta personajes en situaciones de marginación y pobreza extrema. Marginación y pobreza extrema. Oliver Twist era pobre y marginado, sí, pero no era una pobreza quizás extrema o no era del todo tan desgraciado en el sentido de la palabra de que su destino, pues, si bien es cierto, había sido adverso, pero el de Marianela estaba peor. Porque, ¿qué pasa al final con Oliver? ¿Será que tiene una mejor calidad de vida? Sí, logra salir del problema en el que estaba, porque resulta ser que su familia sí tenía familia y sí tenía sus recursos, pero ¿y Marianela? Marginada estuvo toda la obra, pobre estuvo toda la obra, triste estuvo toda la obra y se murió en la obra. Vaya. Entonces, son situaciones bien difíciles, personajes pobres, personajes marginados, personajes abandonados, personajes que nadie quiere. Y también describen los ambientes porque permite demostrar cómo un medio hostil y adverso puede influir en el comportamiento de las personas. En el caso de Marianela, ¿se acuerdan cuando iba a la Trascaba a ver, o bueno, porque dice que escuchaba a su madre o que escuchaba que le hablaban? Entonces, este medio hostil y medio adverso se había suicidado ahí. Entonces, se había quedado sin papá, se había quedado sin mamá, la familia la maltrataba con la que vivía, la familia Centeno. Entonces, eso influyó en el comportamiento. El decir a alguien, yo no sirvo para nada, no es porque a él le salga nada más de la mente, es porque se lo han hecho creer. Entonces, chicos, en conclusión, el naturalismo es un tipo de realismo, porque sí sigue siendo realismo, pero que refleja de una manera mucho más cruel, mucho más cruda e incluso desagradable aquellos aspectos de la realidad. Y que alguien que sea, digamos que demasiado susceptible, puede en algún momento hasta sentirse mal, pues, o dejar de leer ese tipo de cosas. No creo que alguien sea tan como tan exagerado y que diga ya no lo voy a leer más, pero sí a cualquiera conmueve, o sea, a cualquiera hace sentir mal este tipo de descripciones así, que el naturalismo hace. Entonces, eso es en cuanto al naturalismo, y en cuanto a los exponentes, aquí tenemos a los representantes, tenemos de Francia, tenemos de España, tenemos de Rusia, tenemos de Suecia. En el caso de Francia tenemos a Émile Zola y a Guy de Maupassant con sus obras de Émile Zola Nana y Guy de Maupassant Bola de Cebo. Fíjense, este título me llama mucho la atención porque, vaya, si yo les preguntara el título Bola de Cebo, ¿qué trae a su mente? ¿De qué creen que se puede tratar la obra Bola de Cebo? Alguien diría, yo no la he leído, no sé, pero digamos que el título nos puede sugerir algo. ¿A qué hará referencia el título de esta obra? ¿De qué tratará? ¿Qué se les ocurre? Esto se llama proceso de inferencia. Si no se trata de lo que usted diga, no se vaya a poner mal y decir, no, pues mejor no digo nada porque me voy a equivocar y van a decir que no sé. Pues sí, sí, de hecho, si no la han leído es muy probable que no sepan, pero ¿de qué se trata? ¿Qué se les viene a la mente con el título Naturalista Bola de Cebo? Yo pienso que Uh -huh. podría ser, bueno, sabemos que el cebo es roja como grasa, como lo que escribió Emi, que muchas veces las llegamos a tener como en el oído cuando uno no se limpia.
pero también, no sé, se me instinto como que trata de decirle así como a una persona. Va, perfecto, muy bien. Annelies, excelente intuición, igual que Emilia, una persona con sobrepeso. De hecho, de eso se trata la obra, de una mujer con sobrepeso, exactamente, y que le dicen así. Entonces, desde el momento en el que observamos o en el que se piensa que a una persona con esa complexión física se le va a mencionar o se le va a utilizar ese sobrenombre para decírselo, desde ahí empieza a ser crudo, ya empieza a ser cruel. Imagínense, o sea, cómo alguien en su sano juicio va a decirle eso a otra persona sin que esta persona se ofenda o se sienta mal o se sienta su autoestima atacada y que empiece incluso a tener problemas en cuanto a cómo verse y a buscar maneras, aunque sean adversas para su salud, que le hagan bajar de peso. Entonces, es un título bastante fuerte y de hecho la obra pues trata sobre eso, habla de eso, de ese personaje. De hecho, en el libro, si se fijan en la página 175, hay un ejemplo de naturalismo con la obra Bola de Cebo. Si el tiempo alcanza, lo vamos a leer, pero si no, lo lee usted solito después y se fija de qué habla, se fija cómo describe al personaje, se fija el tipo de descripciones que hace, que a alguien puede decir que no le gusta esa forma de escritura y sería normal porque puede dañar susceptibilidades. En el caso de España tenemos a Emilia Pardo Bazán con La Madre Naturaleza, a Vicente Blasco Ibáñez con La Barraca, a Benito Pérez Galdós con Lo Prohibido. En Rusia tenemos a Anton Chekhov con Un drama de casa. En Suecia tenemos a August Strindberg con La señorita Julia. Entonces, estas obras, ojo, ¿son realistas? Sí, pero se van por la vertiente del naturalismo por las características que acabo de explicar. Reflejar de una manera más cruel, más cruda la realidad, llegar a reflejar las cosas o cómo es que la ciencia o las relaciones sociales o el entorno influyen en el comportamiento de las personas. Pero resulta ser también que en el realismo no todo fue bonito. No fue bonito en el sentido que, así como unas corrientes vienen en contra de otras, porque el realismo surge en contra del romanticismo, y eso lo he repetido muchas veces, espero que no se les olvide, también hubo reacciones contra el realismo. O sea que no a todos les gustó el realismo y tampoco el naturalismo. En ese sentido, ya en la última página del libro que vamos a ver de este tema, que es la 176, si usted se fija, dice reacciones contra el realismo. Y vamos a leer el primer párrafo. No todo el mundo artístico entró en sintonía con los postulados realistas. Muchos escritores, músicos y pintores lo consideraban un arte frío, seco y limitado. Por ejemplo, un grupo de pintores, entre ellos Claude Monet, abandonó la estética realista y desarrolló el impresionismo. Por ello, junto al realismo y al naturalismo, se desarrollaron algunas corrientes estéticas como el simbolismo y la primera ciencia ficción. ¿Qué pasa con el realismo? Sí, es cierto, ya dijimos que es una reflexión o es un reflejo, resultado de la observación, y que procura de manera objetiva describir la realidad. Entonces, hay algunos artistas que lo ven demasiado, como dice el libro, frío, seco y limitado. Es decir, que yo puedo decir que para mí no genera mayor eh, subjetividad, no genera en mí mayor impacto, no me hace sentir aquellas emociones. Ojo, que sí lo puede hacer, porque el hecho de leer historias como Oliver Twist y Marianela, creo que a cualquiera nos puede hacer sentir emociones, pero quizá la manera de redactarlos, el exceso de descripciones, el exceso de detalles en cuanto a comportamientos, en cuanto a acciones, en cuanto a lugares, hace que muchos lo cataloguen un arte frío. Entonces, hubo algunas reacciones que se opusieron contra el realismo y hubo movimientos que surgen en contra del realismo. El simbolismo es uno de ellos. ¿Qué nos dice el simbolismo o qué hace el simbolismo? Pretende utilizar o descubrir mediante símbolos una relación entre lo real y lo espiritual. O sea que en este caso el simbolismo sí está bien que haya elementos reales, pero no tan objetivos,
sino que también hay que poner la parte espiritual. Los seres humanos también tenemos sentimientos, también tenemos algunas situaciones respecto a emoción, pues, o sea, no somos seres vacíos, por lo menos eso pensaban ellos. Entonces, una relación entre la realidad con la parte espiritual. ¿Quiénes sobresalen en el simbolismo? Aquí tenemos Stefan Mallarmé, Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud. Estos señores, vuelvo a repetir, se opusieron a el realismo por considerarlo un arte seco, frío y muy distante de los sentimientos. Entonces el simbolismo es, mediante símbolos, hagamos la fusión o la unión de real con espiritual. Entonces, en el caso del libro, que es lo que pregunta, por ejemplo, ahorita Emilia, un libro simbolista no hemos leído porque, de hecho, el simbolismo ya es un primer paso para lo que vamos a ver en el otro periodo, que son las vanguardias. Las vanguardias, haciendo un adelanto, ya que Emilia me pregunta, vamos a ver o vamos a observar, por ejemplo, que hay una ruptura de las situaciones o los cánones estéticos que se venían dando antes, porque se da en el siglo XX. Entonces las vanguardias utilizan o aplican unas corrientes que se llaman ismos. Surrealismo, el expresionismo, el existencialismo, el impresionismo, el cubismo y el simbolismo. Por eso termina en ismo. Entonces ahorita obras específicas del simbolismo no hemos leído, no vamos a leer por lo menos ahorita, sino que hasta el cuarto periodo que veamos las vanguardias, pero hay una obra que se llama El Albatros, que es de Baudelaire, y de hecho el libro, justo en lo que estamos leyendo ahorita, en la parte moradita, dice, el poeta es igual a este señor de las nubes, que habita la tormenta y ríe del arquero, exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Observamos ya quizás una parte, bueno, en este caso es más poética, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no solamente me describe las cosas tal y como pasan, sino que ya hay un tanto de subjetividad, una parte espiritual, una conexión entre ambas cosas. Muchas personas creen en la conexión del alma, el espíritu, la meditación y estas cosas en la actualidad. Entonces, eso pasa con el simbolismo. Entonces, es como el primer acercamiento, los primeros pasos a las vanguardias que vamos a ver en el siglo, que se dieron en el siglo XX, el otro periodo. Así que acuérdense de esto para que después, cuando lleguemos a las vanguardias, no digan, ¿y de dónde salen las vanguardias? Porque aquí ya empezaba a surgir esa inquietud y ya empezaba a surgir un ismo, aquí está porque termina en ismo. Y aparte de la reacción del simbolismo, existe la ciencia ficción, que algunos la catalogan como la primera ciencia ficción. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dice, inspirados por los avances de la revolución industrial y el pensamiento cientificista. Dale con eso otra vez, ya lo vimos en el contexto, pues sí, si estamos hablando del mismo momento, si estamos hablando del mismo siglo, estamos hablando de la misma parte contextual. Desarrollan ficciones en las cuales la humanidad se ve beneficiada y amenazada por los logros científicos. Y eso es lo que está en el esquema. Observen, la humanidad se ve beneficiada y amenazada por logros científicos. O sea que es como anticiparme al futuro. Ya no veamos, decían los de la ciencia ficción, por ejemplo, me imagino yo, porque no estuve ahí, pero pensar, el realismo es un arte frío, seco, demasiado observación y descripción, y ya estuvo, hasta ahí. Pero nosotros vamos a ir también un poco más a la parte de las predicciones, en el buen sentido de la palabra. No magia negra, no esas cosas esotéricas, sino que más bien el darnos cuenta cómo la revolución industrial que venía con todo durante el siglo, bueno, finales del 18 y el 19, podía en algún momento generar beneficios o generar amenazas a las personas. Tenemos personajes o tenemos autores que destacan como Julio Verne y Herbert George Wells, que se conoce como H.G. Wells casi siempre. Estos señores, cuando escribieron estas obras de ciencia ficción, no existían las cosas que ellos plantearon. Ahora sí, vaya, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, que es de Julio Verne. Hay otra de él que se llama Viaje al centro de la Tierra, también muy conocida. Hay otra que se llama La vuelta al mundo en 80 días, también. Entonces, este tipo de obras
que al hablar de un submarino en ese caso, o en ese momento, los submarinos no existían. Entonces alguien leía, hey, mira, la existencia de un submarino y no sé qué, hey, qué chivo, no existía. Ahora a uno eso ya no le parece ciencia ficción porque ya está, ya hay tanto avance en la ciencia, en la tecnología que ya pasó, pero en ese momento fue una atracción, fue un wow, mira, hablar de esto. Entonces, en el libro también hay un ejemplo de 20.000 leguas de viaje submarino, si se fijan, ahí está en moradito, y lo voy a leer. Dice, el mar es la gran reserva de la naturaleza. El mundo, por así decirlo, comenzó en el mar y quién sabe si no terminará en él. En él está la tranquilidad suprema. El mar no pertenece a los déspotas. En su superficie aún pueden ejercer sus inicuos derechos, pelearse, devorarse y transportar todos los horrores terrestres. Pero a 30 pies de profundidad su poder cesa, su influencia se extingue y su imperio desaparece. Ah, Señor, viva usted en el seno de los mares. Solo ahí existe la independencia. Ahí no reconozco señor alguno. Allí soy libre. Entonces, en ese momento, ¿quién iba a pensar? O quizás si alguien lo había pensado, o a saber si Julio Verne les dio la idea, 30 metros de profundidad, tiene 30 pies de profundidad. ¿Quién en su sano juicio va a decir yo voy a llegar a 30 pies de profundidad en el mar? Aunque la revolución industrial venía con todo. Entonces, a lo que vamos, chicos, y con eso prácticamente terminamos, es que nos damos cuenta que todos los movimientos tienen pros y tienen contras, tienen gente a favor y tienen gente en contra. Entonces, en este sentido, pues el realismo sí fue muy, pero muy importante, fue muy destacado y es una de las tendencias o de las corrientes que todavía existen. Hay obras, vaya, por ejemplo, eh, esta obra que estamos leyendo, La chica que mandaba a los hombres por un tubo, es una obra contemporánea, es una obra bien reciente, no es del siglo XIX, no es viejita, es bien reciente. ¿Y qué pasa? ¿Será que se cataloga como realista? Sí, porque la temática que aborda es una temática que todavía tiene vigencia. Por ejemplo, la parte del bullying, la parte del acoso escolar, la parte de cómo es que catalogamos a alguien de freak o de raro y que le hacemos bullying, lo maltratamos, lo ofendemos, hacemos que se excluya, hacemos que se sienta menos. Vaya, eso es realismo. Entonces, quiere decir que el realismo generó un gran impacto, el naturalismo obviamente también, pero que hubo personas que no les gustaba o que no les parecía porque lo sentían demasiado frío, demasiado distante, demasiado seco. Entonces, tanto el simbolismo como la ciencia ficción surgen para intentar contrastar un poco o para intentar no eliminar, porque ya tenía bastante tiempo en vigencia y mucha gente no se iba a mover de ahí. Mucha gente no se va a mover porque le gustaba reflejar las cosas tal y como pasaban, pero el simbolismo y la ciencia ficción pues aparecen en contra de, como una reacción en contra de. Y prácticamente hoy sí, con eso hemos terminado. Estas páginas, digamos, de la 173 a la 176, son las de esta parte del tema, pero ya dijimos que vamos desde la 170. Entonces, para su examen, usted tiene que estudiar o tiene que repasar estas páginas. Ahora bien, antes de que termine la clase, porque ya nos falta poco, les quiero enseñar, les voy a compartir la pantalla para que veamos una cosa. Vamos a ver, me sale que mi sesión ha expirado, qué barbaridad. Lo había abierto muy con anticipación. Lo quería tener listo y no me dejó. Vaya, la plataforma Santillana, a lo que mientras carga, hay varios recursos. No sé si ustedes acceden, yo esperaría que sí, pero si ustedes entran a la página o a la plataforma Santillana, yo cada semana les coloco ahí algunos recursos complementarios. Usted debe entrar al curso de lengua y debe buscar una parte que se llama actividades. En ese apartado de actividades hay un específico que dice actividades no evaluables, porque no le voy a poner una nota por eso. Pero usted puede ingresar y puede encontrar bastantes recursos de información adicional y hay un apartado de esos que se llama libro web. Entonces, al entrar al libro web, le va a salir una pantalla como esta porque viene por unidades. Entonces, esta que tengo ahorita es de la unidad 6, literatura del realismo, lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, usted le puede dar en actividades, ingresa, y le van a salir todos los temas de la unidad. Observe.
el contexto del realismo, el auge de la novela realista, el hiperbatón, bla, 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 guía de análisis literario de Oliver Twist, de Charles Dickens, guía de análisis de Marianela. Entonces, para el examen, ¿qué es lo que viene? Viene el contexto del realismo, viene el auge de la novela realista, y es relacionado a esto tenemos Oliver y Marianela. Entonces, si usted entra, póngale que vamos a entrar a este. Usted ingresa y le van a salir actividades que puede resolver. Entonces, es simple y sencillamente para que usted pueda poner en práctica su conocimiento, en este caso de la obra o de los temas. Vaya, por ejemplo, si quisiéramos hacer este, ¿cuál es el tema principal que aborda el fragmento de Marianela de Benito Pérez Galdós? Ah, ¿cuál fragmento? Lo tiene que leer. Yo lo abro, me sale el capítulo que se llama Tonterías, yo lo leo, si se fijan es bastante, si lo leo, ¿verdad? No me va a quedar, no me va a alcanzar el tiempo, pero usted lo, señor, pero es que eso no me va a servir. Claro que sí, porque le ayuda a mejorar su comprensión lectora. Entonces, cuando usted termina de leer el texto, y aquí no me va a dejar regresar porque el menú no me deja, bueno, aquí vamos a ver si me deja. No sé si pueden ver la pantalla en la que estaba anterior, pero cuando lo leo, yo contesto. La amistad entre los dos jóvenes, un joven se enamora de un ciego, pero teme no ser correspondida, el interés en la relación de una criada y su amo ciego. Vale. ¿Cuál de las tres podría ser? Usted tiene que leer el texto. Entonces le da, elige una cualquiera y le da a comprobar. Le dice si está bueno o está malo. Marca las características del realismo y naturalismo presentes en el fragmento de Marianela. Tiene que leer el fragmento. Entonces usted va, esta, las elige y le da a comprobar y le dice si está buena. Figuras literarias, usted elige esta. Entonces a lo que voy y lo que quiero que vean es cómo es que hay actividades que usted puede hacer para repasar del tema. Vaya, contexto del realismo. Voy a entrar, voy a hacer el ejercicio previo a. Determina si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el contexto. Y aquí tenemos, miren, es un movimiento artístico que surgió a mediados del siglo XIX como consecuencia del progresivo desarrollo científico y tecnológico. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta que usted pondría? Falso. Falso. El realismo no surge a mediados del siglo XIX como consecuencia del progresivo desarrollo científico y técnico. Vaya, vamos a hacerle caso a Nelly. Falso. Vaya. Las principales potencias económicas y colonizadoras fueron España, Portugal e Italia. ¿Verdadero o falso? Obviamente, cuando usted lo haga, va a procurar no estar viendo en su libro. Quiero ver las respuestas porque primero tiene que estudiar y después contestar. Pero vaya, las principales potencias económicas fueron España, Portugal e Italia. ¿Le pongo verdadero o le pongo falso? Díganme ustedes las respuestas. Si nos equivocamos, la cosa es probar. La cosa es que ahorita usted vea cómo funciona esto. ¿Qué le pongo? Díganme. No se preocupen que no les voy a bajar puntos si nos equivocamos. ¿Será que estos Verdadero, países? señor. Va, chévere, muy bien, ya me dieron la respuesta, gracias. En la segunda revolución industrial, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón utilizaron nuevas energías como el gas, el petróleo y la producción en serie, para la producción en serie, ¿verdadero o falso? Verdadero, vaya, muy bien. La burguesía la integraban los obreros que trabajaban hasta 14 horas diarias. Falso. Falso. La cultura rural fue abandonada por el estilo de vida del proletario, quien trabajaba más de 10 horas diarias y en condiciones laborales insalubres. ¿Qué le pongo? ¿Verdadero o falso? La cultura rural fue abandonada por el estilo de vida del proletario. ¿Verdadero? Dicen. Vale. Entonces, cuando usted ya lo ha completado a conciencia, después de haber estudiado para el examen, dice, bueno, voy a comprobar si está bueno o está mal. Entonces le da, y miren, aquí está. Ah, en las dos primeras me equivoqué. Entonces usted recapitula, lee, se fija por qué falló. En esta le salió buena, y en esta todavía nos explica. Después hay más. Une cada teoría filosófica de la época del realismo con su respectiva definición. Tenemos 4 cosas con 4 definiciones acá. Teoría basada en que la principal fuente de conocimiento es la experiencia, en especial la que proviene de los sentidos. ¿Cuál de estos 4 conceptos va con esta teoría?
¿Cuál es la que proponía la experiencia como base del conocimiento? Vamos a ver. Si me quemé con la plancha, ya no me voy a volver a quemar. Si me metí algo en la nariz, ya no me lo voy a volver a meter porque me va a ir mal. Si le pongo el dedito en la boca a una tortuga y me muerde, ya no lo voy a volver a hacer. Sería el empirismo. Empirismo, vaya. Vamos a ver si puedo porque ahí está, va, ya hice la unión. Concebida por Auguste Comte, proponía que la ciencia solo debería operar con datos comprobables de manera experimental. ¿Dónde estaba Comte? ¿En cuál de estas tres que me faltan? El positivismo. Positivismo, vaya. Corriente fundada por Pierre Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin, se opone a cualquier autoridad política, social o económica. El anarquismo. Y doctrina creada por el filósofo Karl Marx, el último. Bye. Cuando yo ya hice esa unión, a conciencia digo, bueno, voy a probar si me salió bueno. Le doy comprobar y me salió todo bueno. Entonces, lo que yo quiero enseñarles es esto. Aquí tenemos, vaya, ya terminé de resolver todo esto, me voy otra vez a la portada, me voy otra vez al menú y entonces ahora voy a elegir más actividades. Hoy voy con el auge de la novela realista. Me meto, hago los ejercicios, me sirve de repaso y así están por cada unidad. De la unidad 6 son estos 4, digamos, que usted podría utilizar para repasar. Los 2 primeros del realismo, Oliver Twist y Marianela, que son los que hemos visto en este periodo. Luego de la otra unidad, usted se puede salir de aquí, se va a recursos de aprendizaje, se mete a la unidad 5, que es la del romanticismo, luego ahí usted entra al libro web, lenguaje, aquí está, ¿ve? Yo les he puesto esos recursos y usted entra, hay algunos que nunca han entrado a la plataforma quizás. Ve, aquí está, le doy actividades, vean los temas que me salen. La comunicación literaria del narrador, ¿la hemos visto bien en el examen? No, va, next. ¿El contexto del romanticismo? Sí. ¿La literatura del romanticismo? Sí. ¿El romanticismo en poesía, narrativa y drama? Sí. Ya tengo 3 cosas con actividades aquí, ¿ve? ¿La alegoría, ironía y sinestesia? Sí. ¿Guía de análisis de Don Álvaro La Fuerza del Sino? Sí. ¿La elipsis? Sí. ¿Vaya? Es lo que viene en el examen. Señor, pero mira, los temas que no hemos visto, no se complique con los temas que no hemos visto. Si quiere entrar a hacerlos, dele, puede procurar, pero obviamente nos vamos a enfocar en aquellas cosas que se van a evaluar. Entonces, ya se fijaron que aquí tenemos bastantes recursos. Ingresen sobre todo porque incluso aquí mismo vamos a hacer el examen. Aquí tenemos B pleno, usted entra a pleno y ahí va a encontrar examen de periodo 3, lengua y literatura, primer año, y ahí solo va a ingresar a hacer. Entonces, les dejo esa inquietud para que puedan hacerlo y el otro periodo pues también lo practicamos desde el principio. Vamos a ver, depende del tiempo que nos quede el cuarto periodo porque es corto, vamos a procurar ir haciendo estas actividades juntos de una vez, porque a veces yo quisiera, pero el tiempo no nos alcanza. Así que ojo con la obra, no se les olvide leerla. Yo sé que algunos la tienen en físico porque sus papás les compraron, es esta, ¿ve? Miren, la chica que mandaba a los hombres por un tubo. Y sí, hasta la debería de forrar para que se le vea bonita, que se motive a leerla, mandarla toda arrastrada, pobrecita. Así que léala, estudie para los temas que vienen. Los videos del realismo van a estar, bueno, están todos en YouTube, solo este de hoy que lo voy a subir otro momento. Así que les deseo desde ya, chicos, lo mejor en sus exámenes, en todas las materias. Esfuércense, anímense para salir bien, no dejen todo para último momento y nos comunicamos el martes con los exámenes, procuren ser puntuales, el examen de lenguas a las 9, no se duerma, deje alarma, estudie, saque una buena nota de un solo para no estar haciendo el diferido y luego pues nos vemos ya en septiembre prácticamente para las clases del cuarto periodo. Así que nos quedamos hasta acá. Feliz tarde, buen provecho para todos. Cuídense, pórtense bien. Muchas gracias, señor. Tenga Bueno, feliz día. gracias, hijo, Adiós, igualmente. señor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, Jade y Anneli, cuídense. Adiós, señor, gracias. Bueno, hijo, con gusto. Adiós, Yo Diego. tenía una pregunta. Claro, claro, dime, hija. También iban a venir de las otras obras de Oliver Twist, de Marianela y de Don Álvaro de la Fuerza del Sino. Fíjate que sí, la idea es colocar alguna muestra o algún fragmento, pero así
tener que aprenderse de memoria, digamos, o estudiar las biografías de los autores, los contextos y toda esta parte quizás no tan específico, porque la cantidad de preguntas no me alcanza para. Ahora, si viene, por ejemplo, algún fragmento, qué sé yo, se me ocurre quizá de Marianela, y que les pregunte qué característica del realismo se aplica. Ah, entonces es más la teoría o lo que hemos visto en los temas aplicado a alguna de esas obras, pero así preguntas bien específicas de las exposiciones, no. Así que no se preocupen, no se vayan a estresar queriendo aprenderse todo o queriendo memorizarse todos los resúmenes, porque no es necesario. Con solo que hayan estado en las exposiciones de sus compañeros, hayan oído, sepan de qué se trata y vean los videos de explicación de mis clases con esos temas, entonces es suficiente. Así que no te preocupes. Está bien, señor. Muchísimas gracias. Bueno, hija, por nada, cuídense, feliz día, feliz fin de semana para todos. Adiós.